Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios del corazón humano y exploramos las relaciones que nos marcan. Hoy nos adentramos en un tema que ha cautivado a muchos, un drama que nos ha mantenido al borde del asiento y con el corazón en un puño, el secreto que separó a Burak y Neslihan. Prepárense porque vamos a descubrir la verdad detrás de esta tormentosa ruptura. Si les gustan este tipo de historias y quieren estar al día con todos nuestros análisis, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Estamos seguros de que este viaje será tan emocionante como revelador. La historia de Burak y Neslihan es para muchos un cuento de hadas que terminó abruptamente, una promesa de amor eterno que se hizo añicos. Recordemos cómo empezaron dos jóvenes talentosos, radiantes y aparentemente destinados a estar juntos. Sus carreras despegaron en paralelo, sus miradas se cruzaron en algún set de filmación, y desde entonces, la química era innegable. El público los adoraba, veía en ellos la pareja perfecta, la envidia de muchos, la inspiración de otros. Sus apariciones públicas eran un derroche de complicidad, sus entrevistas destilaban admiración mutua. Parecía que nada en el mundo podría interponerse entre ellos, que su amor era tan sólido como los pilares de una antigua civilización. Pero como suele suceder en las tramas más interesantes, detrás de las sonrisas y los gestos románticos, se ocultaba algo mucho más complejo, algo que con el tiempo, terminó por erosionar los cimientos de su relación hasta hacerla colapsar. Los rumores empezaron a circular de forma casi imperceptible al principio, pequeños susurros en los pasillos de la industria, comentarios velados en foros de fans. Se hablaba de tensiones, de distanciamiento, de que la magia se había esfumado. Pero, ¿cuál era la causa? Las teorías eran muchas y variadas. Algunos apuntaban a las presiones de la fama, a las agendas apretadas que les impedían dedicar tiempo a la relación. Otros, más maliciosos, insinuaban infidelidades, celos o diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida. Pero la verdad, como suele ser, siempre es más profunda y a menudo más dolorosa de lo que imaginamos. Y es precisamente esa verdad la que hoy queremos desentrañar, basándonos en las pistas que se han ido filtrando y en el análisis de los acontecimientos. Lo primero que debemos entender es que las relaciones en el mundo del espectáculo son un campo de minas. La constante exposición mediática, las expectativas del público, la intensidad de los rodajes y las giras, todo esto pone una presión inimaginable. Burak, siempre un profesional dedicado y con una ambición clara, se encontraba en un momento crucial de su carrera, explorando nuevos géneros y asumiendo retos que requerían toda su concentración. Neslihan, por su parte, también estaba consolidando su posición como una de las actrices más prometedoras, y aunque siempre había mostrado un gran apoyo a Burak, era evidente que sus propias aspiraciones y el camino que quería trazar también jugaban un papel importante en su vida. Ahora centrémonos en el meollo del asunto, el secreto. Se habla de que este secreto no fue algo que surgió de la noche a la mañana, sino más bien una cuestión latente, un asunto que se fue gestando en silencio y que al final explotó. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Las fuentes cercanas a la pareja, que prefieren mantener el anonimato, sugieren que el secreto estaba relacionado con un asterisco desacuerdo fundamental sobre el futuro de su relación y sus proyectos personales. Una de las teorías más fuertes apunta a que Burak, enfocado en expandir su carrera a nivel internacional y con ambiciones empresariales, comenzó a tomar decisiones que implicaban un compromiso de tiempo y energía que Neslihan, por su parte, no podía o no quería asumir en ese momento. Recordemos que Neslihan siempre ha sido muy reservada con su vida privada, pero se sabe que valora mucho el tiempo en familia y las relaciones personales profundas. El secreto, según estas mismas fuentes, no era un acto de traición en el sentido tradicional, sino más bien una asterisco divergencia de visiones a largo plazo. Burak, quizás, buscaba un ritmo de vida y una proyección profesional que chocaba con las prioridades que Neslihan comenzaba a definir para su vida. Esto podría haber llevado a conversaciones difíciles, a silencios incómodos, y a la sensación de que estaban caminando por caminos separados, a pesar de estar físicamente juntos. Imaginemos la escena. Largas noches de rodaje para él, mientras ella espera, soñando con un futuro compartido. O viajes de negocios para él, mientras ella asiste a eventos sola, sintiendo la ausencia. Cada uno con sus propios sueños, sus propias ambiciones, pero estas ambiciones empezaron a tirar en direcciones opuestas. Y aquí es donde entra el asterisco secreto, la decisión de no comunicar estas inquietudes de forma abierta y honesta, Wiss.
Haz por miedo a herir al otro, o por no saber cómo hacerlo, o simplemente por la creencia de que las cosas se arreglarían solas. Este silencio, esta reticencia a hablar de los miedos y las dudas, es lo que se convierte en el verdadero secreto que los separó. No fue un acto específico, sino una acumulación de expectativas no cumplidas y sueños divergentes que no se abordaron a tiempo. Burak pudo haber sentido que Neslihan no comprendía sus ambiciones o su necesidad de espacio para crecer profesionalmente. Y Neslihan, quizás, sintió que Burak priorizaba su carrera por encima de su relación, o que no compartía la misma visión de un futuro juntos. Y aquí surge la pregunta crucial: ¿quién tuvo la culpa? En realidad, en este tipo de situaciones, raramente hay un único culpable. Las relaciones son un baile de dos, y cuando uno de los bailarines cambia su ritmo, el otro debe adaptarse o separarse. El secreto no es una acción mala, sino la falta de comunicación honesta y profunda sobre los miedos y las aspiraciones de cada uno. Cuando dos personas que se aman profundamente se dan cuenta de que sus caminos se bifurcan, la decisión más difícil es la de tomar rumbos distintos, y el secreto, en este caso, fue la incapacidad de ambos, o quizás de uno de ellos, de iniciar esa conversación dolorosa pero necesaria a tiempo. Las presiones externas, como los medios de comunicación y las demandas de sus carreras, seguramente exacerbaron esta situación. Es fácil culpar a la fama, pero la verdad es que la fama solo amplifica lo que ya existe en el interior de una relación. Si los cimientos son sólidos y la comunicación es abierta, la fama puede ser un trampolín. Pero si hay grietas, la fama puede ser el martillo que las ensancha. Otro aspecto a considerar es que a veces el amor no es suficiente. El amor puede unir a dos personas, pero para que una relación prospere a largo plazo, se necesita compatibilidad en objetivos de vida, en valores y en la forma de ver el futuro. El secreto que separó a Burak y Neslihan, en última instancia, fue la realización de que sus visiones de futuro, aunque ambas válidas, eran incompatibles. Y la incapacidad de ambos para navegar esa diferencia con la honestidad y la valentía que se requería, fue lo que selló su destino como pareja. Es importante recordar que esta es una interpretación basada en las pistas disponibles. Las vidas personales de las celebridades son, en gran medida, privadas, y solo ellos conocen la verdad completa. Sin embargo, al analizar la trayectoria de su relación, los momentos clave y las declaraciones públicas, podemos inferir que el desacuerdo sobre sus proyectos de vida y la falta de una comunicación asertiva sobre esas diferencias fue el verdadero secreto que terminó por poner fin a su historia de amor. Pensando en esto, podemos aprender mucho de la situación de Burak y Neslihan. Nos recuerda la importancia vital de la comunicación abierta y honesta en cualquier relación. A veces el mayor acto de amor es tener esas conversaciones difíciles, incluso cuando sabemos que pueden resultar en dolor. Evitar esas conversaciones, ocultar nuestros miedos o nuestras aspiraciones por miedo a herir al otro, puede ser la semilla de una separación inevitable. En resumen, el secreto que separó a Burak y Neslihan no fue un solo evento dramático, sino una acumulación de silencios, diferencias en la visión de futuro y la incapacidad de abordar estas diferencias de manera directa y a tiempo. Fue un proceso, una erosión lenta pero constante, alimentada por las presiones de sus carreras y las expectativas, pero con raíces profundas en sus propias aspiraciones individuales. Llegamos al final de este análisis, un viaje a través de las complejidades del amor y las relaciones, especialmente en el ojo del huracán de la fama. Hemos explorado el posible secreto que envolvió la separación de Burak y Neslihan, concluyendo que, más allá de rumores y especulaciones, parece haber residido en una divergencia de visiones sobre el futuro y la falta de una comunicación profunda y honesta sobre esas diferencias. Es un recordatorio agridulce de que incluso en las historias que parecen sacadas de un cuento de hadas, la realidad de las aspiraciones individuales y la complejidad de la vida pueden tejer un camino diferente. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya resultado intrigante e informativo y, sobre todo, que les haya ofrecido una nueva perspectiva. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que el secreto fue realmente este? ¿Han vivido situaciones similares en sus propias vidas? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.